Hola, bienvenidos a la presentación de problemáticas del lenguaje. En este video vamos a hablar sobre qué es el lenguaje, qué es el habla y qué es la lengua. También en esta presentación hablaremos sobre las diversas teorías de adquisición del lenguaje. Para comenzar, vamos a hablar sobre el lenguaje según Saussure. El lenguaje, según dicho lingüista, es un fenómeno psíquico, es la facultad humana en potencia de comunicar pensamientos, sentimientos, ideas, etc. La lengua es un fenómeno social y cultural, es un sistema de signos que son aceptados por una comunidad y que constituyen un idioma. El habla es la lengua puesta en acto. Es un acto individual y concreto que pone en práctica los códigos que constituye la lengua. No quiere decir que sea precisamente el acto de hablar, sino que puede ser también un cartel. A partir de lo dicho, podemos decir que sin actos concretos del habla, la lengua no existiría, ya que estos dos aspectos constituyen lo que conocemos como lenguaje. El signo lingüístico es todo lo que pertenece al lenguaje, es decir, tanto la lengua como el habla tiene dos facetas. Uno es el significante, que es la expresión y constituye más a su imagen acústica, y el otro es el significado, que es el contenido o la idea. Ambos de estos constituyen el signo lingüístico. La comunicación es el acto de transmitir y recibir el mensaje. Es una situación concreta denominada contexto. El lenguaje es el instrumento exclusivo del ser humano y cumple funciones múltiples para obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir el pensamiento y hasta la propia acción. Es el recurso que se aprende naturalmente a partir de una serie de intercambios con el medio ambiente. Las edades que van desde 0 a 6 años, periodo en el que se forman las bases de la comunicación y del lenguaje. Pueden presentar síntomas de un patrón evolutivo desajustado e incompleto en la comunicación y el lenguaje oral. El lenguaje es solo un aspecto más del desarrollo global del individuo, corre en interacción con el desarrollo neurológico que controla la actividad perceptivo-motora con la formación del psiquismo. El sistema lingüístico se reconoce en 3 dimensiones: forma. La primera dimensión que debemos mencionar es la fonética y fonología. La fonética se ocupa de las características físicas de los sonidos, los rasgos laringios y modos de articulación. La fonología estudia la manera en que se organiza el sistema de sonidos que conforman el lenguaje. En la adquisición fonética fonológica existe un orden de aparición y la rápida adquisición varía de un niño a otro. La segunda dimensión que podemos encontrar es la morfosintáctica. Estudia la estructura interna de las palabras y el modo en que se relacionan dentro de una oración. El niño adquiere las estructuras morfosintácticas mediante los procesos de imitación, a través de reglas recogidas desde el modelo del adulto. Podemos decir que existe un orden en la adquisición ligada a la evolución del pensamiento. Por último, podemos mencionar la semántica. Esta se ocupa del significado de las palabras en la mente de los hablantes y de su combinación cuando aparecen integradas a una oración. Esta se ocupa de la expresión de significados, la organiza y la relaciona con dicha información. Cuando hablamos de gnosias, se refieren a la capacidad de reconocimiento de los estímulos que nos rodean, y es así que se van desarrollando gnosias visuales, auditivas, táctiles y algunas relacionadas directamente con el aprendizaje escolar. Paralelamente, se van organizando las praxias, secuencias de movimientos aprendidas con una finalidad, como por ejemplo el uso de distintos utensilios o praxias manuales referidas a la escritura. El lenguaje es lo más importante, ya que a través de él se organizan las gnosias y las praxias,
Las indicaciones verbales de la madre y las del propio niño van guiando las percepciones y las acciones, por eso se destaca su rol en este proceso de aprendizaje fisiológico. Este proceso consta de etapas de adquisición del lenguaje, pero con el tiempo han surgido diferentes especialistas encargados de desarrollar teorías de adquisición del lenguaje, como son teoría del innatismo, conductismo, cognitivismo y interaccionismo. En la teoría del innatismo, según Noam Chomsky, el lingüista estadounidense desarrolla su teoría de la gramática generativa transformacional y la gramática universal, según la cual afirma que la capacidad humana para hablar y entender no es adquirida mediante la experiencia, sino que nacemos biológicamente programados para el lenguaje, para producirlo y entenderlo. En la teoría del interaccionismo de Lev Vygotsky, se afirma que el interaccionismo social es un enfoque de la psicología educativa y que aúna ideas de la psicología cognitiva y las del humanismo. Esta teoría hizo comprensión de lo fundamental que resultan las demás personas en el aprendizaje y ve el lenguaje como una actividad cultural gobernada por reglas que se aprenden en la interacción con los demás. El lado fuerte del interaccionismo está en valorar el entorno social en el aprendizaje. Su lado débil es que no es capaz de profundizar los aspectos cognitivos del aprendizaje, ya que la aparición del lenguaje depende de la ayuda que nos ofrece la estructura de las rutinas sociales en las que el adulto y los niños son participantes. Teoría del conductismo. Según Skinner, supone que todos los comportamientos son respuestas a ciertos estímulos en el ambiente o consecuencias de las historias del individuo. De acuerdo con Skinner entiende la adquisición del lenguaje como un proceso de estímulos y respuesta. En la infancia se dan actos que los padres premian con atención, palabras o acciones. Y al buscar estos procesos positivos, ponen en marcha el aprendizaje de procesos lingüísticos cada vez más complicados. El conductismo tiene su lado fuerte en ser una postura sumamente práctica desarrollada en el contexto del hogar. Su lado débil es que al ser un enfoque sumamente simple, no puede explicar la complejidad del aprendizaje de una lengua. Teoría del cognitivismo según Piaget. Se interesó más que en el lenguaje en los procesos mentales que provocan su aparición y desarrollo. Su lado fuerte es que nos da una visión profunda y detallada de la adquisición del lenguaje. Su lado débil consiste en que su énfasis en los factores internos llega a expensas de la atención a lo social y lo ambiental.